Sí señor, el humidificador más completo que he visto hasta el momento, y fíjate la cantidad de vapor que expulsa. Ya no hablamos del tradicional difusor o humidificador, ahora si quieres un ambiente fresco y aromatizado con control de humedad y controlado con el móvil, dispones del humidificador Cecotec BreezeCare 4000 Connected. No te pierdas ni un minuto de este vídeo porque hasta el final te voy a estar enseñando sus capacidades y alguna anécdota. Adelante. Como sabes, un ambiente seco es perjudicial para nuestra salud, sobre todo en climas cálidos y en verano. Nuestras vías respiratorias y piel lo notan, y por eso es tan importante un control exacto de la humedad. Dime en los comentarios si utilizas humidificador y qué usos le das. Este humidificador de la marca Cecotec me ha llamado poderosamente la atención por la tecnología y características que tiene, pues es más que un humidificador al uso. Por ejemplo, te permite controlar el grado de humedad entre un 30 y un 90%, en grados de 5 en 5, gracias a su higrostat, teniendo en cuenta que el nivel ideal para las personas está entre el 45 y el 65% según nos indica el fabricante. Cuando llega a la humedad seleccionada, se para solo. Además, su manual, que está en castellano, te recomienda distintos niveles para diferentes estancias, desde un dormitorio hasta una sala de exposiciones. Otra gran sorpresa ha sido la gran cantidad de vapor que expulsa, hasta 400 ml por hora, consiguiendo con ello unos resultados óptimos y rápidos, manteniendo la piel y las vías respiratorias más frescas y durante más tiempo. Para ello dispone de un depósito de 6 litros, con lo que no tendrás que estar rellenándolo constantemente. Ahí es nada. Fíjate el detalle del asa para el depósito, muy cuidado. Y si te quedas sin agua en el depósito no te preocupes porque el humidificador se parará solo. Y otra ventaja que tiene este humidificador sobre otros es que el agua mantiene gérmenes y suciedad que al evaporarse se liberan en el ambiente. Este humidificador dispone de un filtro de partículas que las retiene y evita su evaporación. Y no se vayan todavía porque aún hay más. También es difusor de aceites esenciales, contando con un pequeño compartimento en el que se añade el aroma. Y atención, si te está gustando este vídeo agradécemelo con un like, suscribiéndote al canal y sobre todo compartiendo mi contenido para que otras personas lo puedan disfrutar. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Respecto al llenado del depósito, ten cuidado porque tiene truco. No se te ocurra llenarlo desde arriba porque te pasará esto. Hay que darle la vuelta, desenroscar la tapa y llenarlo por el hueco. Y si quieres trasladar el humidificador, ten en cuenta que el depósito no tiene ninguna sujeción y si lo coges se levanta directamente. Además, queda un remanente de agua en la parte inferior. Por cierto, aquí tienes el mini depósito para agregar los aceites esenciales. En cuanto a la limpieza, en el manual el fabricante nos recomienda utilizar un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del dispositivo y no utilizar detergentes, esponjas abrasivas, paños tratados químicamente, gasolina, benceno u otros tipos de productos corrosivos. Y si se acumula cal debido al uso, pues también realiza una serie de recomendaciones importantes que debemos seguir y no hemos de olvidar leer. Si te está gustando este producto, te dejo un enlace aquí en la descripción a la página del fabricante donde podrás tener más información y detalles sobre el humidificador y podrás adquirirlo a muy buen precio. ¿Y qué podemos decir de su diseño y forma de uso? Elegante, en negro, que encaja en cualquier ubicación y con una pantalla táctil integrada en la estructura desde la que podemos controlarlo y ver la temperatura y la humedad. En la parte superior dispone de una pantalla LED con la información necesaria, mientras que debajo se encuentra la botonera, que de izquierda a derecha tiene el botón de encendido, el de nebulización caliente, función plasma, el de velocidad de expulsión del vapor, el temporizador de hasta 12 horas seguidas, el botón para programar la humedad y finalmente el de luz, que muestra una luz de diferentes intensidades en la parte inferior como en los coches tuneados, sí señor. Su consumo es de 30 vatios para vapor frío y 110 para vapor caliente y me ha gustado su bajísimo nivel de ruido, es que apenas se oye. Además, cuenta con un modo noche que reduce la velocidad y con ello el ruido y enciende la pequeña luz azul de la parte inferior. Este humidificador Cecotec tiene hasta 3 modos de velocidad que podéis ver indicada a través de ese icono en forma de gotita con esas gotitas ondulantes que parpadearán más deprisa cuanto mayor sea la velocidad de vaporización. Y ahí no paran las sorpresas, porque no solo expulsa vapor frío como el resto de humidificadores al uso, sino que también tiene una opción de vapor caliente con un poder de evaporación de hasta 350 ml por hora. Con este poder de humidificación podremos tener humidificada una estancia de 40 metros cuadrados durante 15 horas y llenar el depósito, eso sí a velocidad mínima. También cuenta con una función plasma contra gérmenes y malos olores.
Recordad que el agua estancada o depositada durante tiempo puede generar esos malos olores y gérmenes, y por eso este humidificador, gracias a esta función plasma, los limita al mínimo. Y recuerda que si te está gustando este producto tienes un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo que te llevará a ver más detalles y a poder adquirirlo a muy buen precio. Y ahora te hablaré de sus capacidades de control remoto, pues tiene conectividad Wi-Fi, lo que permite que a través de la aplicación móvil de Cecotec para Android e iOS se controlen sus funciones. Y si no te quieres complicar, también dispones de un minimalista mando a distancia con una pila tipo botón incluida. Con el mismo podrás realizar todas las funciones que te permite el humidificador, al igual que con la aplicación móvil. Por lo que respecta al control mediante la aplicación, no hay más que instalarla en el móvil o tablet, registrarnos, conectarnos a la Wi-Fi de nuestra casa, eso sí, de tipo 2,4 GHz, y después encender el humidificador y mantener pulsado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que suene un pitido y parpadee el icono del Wi-Fi. Sigue los pasos de la aplicación, selecciona el dispositivo a emparejar y en unos minutos tendrás el control sobre tu Brisker 4000 Connected. No me gusta repetirme, pero esto es importante. Si te está gustando este vídeo puedes agradecérmelo gratis con un like, suscribiéndote, comentando y sobre todo compartiendo mi contenido para que otras personas lo puedan disfrutar. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Como veis, la interfaz gráfica de la aplicación es muy sencilla. Arriba tenemos dos indicadores, a la izquierda el de temperatura objetivo y a la derecha el de humedad. En realidad la temperatura no se puede modificar, por lo tanto no es un objetivo como tal en la aplicación, sino que es la humedad la que podemos establecer. Y recordad que la humedad se establece de 5 en 5 puntos porcentuales y que una vez que se ha alcanzado dicha humedad en la estancia, el humidificador se para. También podéis observar que los distintos niveles de humedad o de velocidad, los que podemos modificar en general en la aplicación, se pueden cambiar a través o bien de la barra horizontal que hemos visto, a través de una serie de niveles en función de las opciones que nos da el humidificador, o a través de una especie de ruleta en la que vamos cambiando, como por ejemplo la humedad de arriba a abajo en esos distintos niveles. En fin, este humidificador cumple sobradamente con lo que se le puede exigir a este tipo de aparatos. Me ha gustado mucho su gran capacidad de vaporización, el control de humedad, su gran depósito, así como la indicación de temperatura, la posibilidad de vapor caliente y los filtros contra suciedad y gérmenes. Creo que este Cecotec Brisker 4000 Connected ha sido una buena adquisición. Esto es casi todo, pues no olvides que quiero que me digas en los comentarios si utilizas humidificador y qué usos le das. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y además en este otro lado te dejo unas recomendaciones para que sigas disfrutando de mis contenidos. Regálame un like, comenta y sobre todo comparte mis vídeos para que otras personas los puedan disfrutar. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Adiós.